Hola, ¿cómo están? Soy Víctor Gordá Fernández, director general del Grupo Imagen Pública, y este es un nuevo capítulo de Rock and Gold. Bienvenidos. Llevamos muchos años con un debate que al parecer va a ser eterno, en el cual se habla muchísimo de la igualdad entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos, ya sea social, económico, político, empresarial, deportivo o artístico. La realidad es que, si lo vemos fríamente, no se trata de una cuestión de género, sino más bien de una cuestión de mérito. No importa a qué te dediques, si tú cuentas con los conocimientos, los logros y las capacidades necesarias para poder ocupar un puesto, es probable que lo obtengas porque te lo mereces. En el caso del medio del entretenimiento y del medio del deporte, siempre va a estar ahí. Hay muchas actrices que en algún momento se quejaron que querían tener el mismo salario que los hombres y tenían razón, lo lograron. Julia Roberts en su momento fue la primera mujer en obtener un sueldo de $20 millones por película. ¿Pero por qué creen que se lo dieron? ¿Nada más porque se quejaron y nada más por su linda cara? La respuesta es que no. La respuesta es que por un lado se lo merecía, pero por el otro lado, y lo más importante del mundo del entretenimiento, es porque lo generó. Mientras tú generes, te lo mereces. Y más repito, hablando de un medio en el cual se está buscando el negocio. Porque por supuesto que las futbolistas o los equipos femeninos se lo merecen. Son grandes profesionales. Pero aquí la única diferencia es que no generan lo mismo que los hombres. Pero la verdad es que este tema no nos compete el día de hoy. Hoy vamos a hablar de una mujer en especial. Pero todo esto viene a colación porque las mujeres siempre han sido líderes en el medio del entretenimiento. Esto sin importar el momento social que se estuviera viviendo, No importaba el papel que a lo mejor jugara una mujer en el ámbito social o en el ámbito profesional. Las mujeres siempre han liderado el medio del entretenimiento. Y para ejemplos tenemos muchísimos. Nos podemos ir desde una Marilyn Monroe, Raquel Welch, Sofía Loren, Bo Derek, ya más modernas, Demi Moore, Britney Spears, Beyoncé o Taylor Swift. Todas ellas muy importantes, unas como actrices, otras como cantantes. Pero si yo les digo, ¿quién es la artista más importante de todos los tiempos? Seguramente estamos pensando en la misma. Su nombre, Madonna. La vida de Madonna es muy interesante, tanto en la parte personal como en la parte artística. Ella empieza desde muy pequeña a tener ciertos comportamientos un poco confrontativos. Ella perdió a su madre muy pequeña, su papá se volvió a casar y esto no le pareció mucho que digamos, y esto hizo que, como cualquier niña, cualquier adolescente, empezara a mostrar muchos signos de rebeldía. Pero siempre estuvo presente su gusto por el medio artístico. Ella gana una beca en la Universidad de Michigan para ser bailarina, y de esta forma empieza a desarrollar esa vena artística.
Algo curioso de la vida de Madonna, no obstante que así nos ha estimulado y mencioné que siempre estuvo mostrando ciertas características de rebeldía, siempre fue una gran estudiante. Siempre estuvo en los primeros lugares de su promedio y con un gran aprovechamiento académico. Cosa que la llevó, como bien dije, a tener esta beca. Pero resulta que no obstante de ser una buena estudiante, haber obtenido una beca para estudiar la carrera, un día decide agarrar $35 e irse a Nueva York. En Nueva York empieza a probar suerte. Comienza a tener ciertos trabajos como suplente de bailarinas en algunos espectáculos, trabaja en una tienda de donas, pero ahí conoce a un primer novio. Y con ese novio forma un grupo de rock. Y fíjense qué curioso, en él tocaba la batería. Este grupo se llamó The Breakfast Club. Con él tuvo cierto ya fogueo, ciertas presentaciones, cierto contacto ya con la música a nivel profesional. Pero ¿qué creen? Al igual que ya sabemos la historia musicalmente hablando de ella y todos los logros artísticos que ha tenido, también conocemos el gran gusto que tiene por los hombres. Y si bien mencioné que con este novio fundó el grupo, resulta que un día se le aparece un exnovio. Sí, un exnovio de Michigan. Se le aparece y le dice, oye, ¿y si hacemos un grupo? Entonces Madonna decide dejar tanto al novio como al grupo, y así es como funda una banda llamada EMI. Con EMI ya tuvo su primer contrato discográfico. Ya por fin una disquera los firma. Tuvo 2 sencillos, uno llamado Everybody y otro llamado Burning Up. Y es este justamente el que alcanza a entrar como número 3 en la lista del Billboard. Y empieza a ver una cierta fama y Madonna tenía 24 años. En el año de 1983 se dan estos hechos. ¿Pero qué creen? Le vuelven a guiñar el ojo a Madonna. Y le dicen, tienes que ser solista. Y en este mismo año, 1983, aparece su álbum debut llamado Madonna. De este álbum, todos conocemos los éxitos Holiday y Lucky Star. Y aquí es cuando ya por fin empieza un boom de Madonna. Ya se empieza a ser conocida, evidentemente ya empieza a ser un ícono de la moda. Todas las niñas empiezan a ser influenciadas por ella, todas quieren copiarle el look y todas quieren ser exactamente igual que ella, y apenas corría la década de los 80. Un año después, en el 84, aparece el disco Like a Virgin. Primer título polémico en la vida de Madonna. Este disco llegó al número 1 de Billboard, fue calificado como disco de diamante, vendió más de 25 millones de copias, pero ¿qué creen? También fue el disco que empezó a crearle problemas, y aquí lo digo un poco entre comillas, a Madonna, ya que empezó esta crítica de estar promoviendo relaciones prematrimoniales o relaciones sexuales a muy corta edad y de estar generando esta promiscuidad en los jóvenes de ese entonces. ¿Pero qué creen? Y por eso dije problemas entre comillas, porque a partir de este disco es cuando le empiezan a llamar la reina del pop. La carrera de Madonna va hacia arriba, pero también empieza la carrera con los hombres. Repito,
desde el principio nosotros ya sabemos el gusto que tenía Madonna por los mismos, y aquí es cuando conoce al actor Sean Penn y se casa con él. Pero ¿qué creen? Apenas habían pasado 4 años de su éxito, de haber despegado, y aparecen, y aquí podemos decir por casualidad, tanto en las revistas Playboy como Penthouse, fotografías de Madonna desnuda. ¿Cómo? ¿A poco con ese éxito y siendo la reina del pop, luego fue y posó con esas revistas? Ya sé que posó varias veces, pero aquí fue un momento que aprovecharon de unas fotografías que Madonna se tomó en la época que hacía falta dinero. Para este momento, la carrera de Madonna va cuesta arriba, un éxito total, pero también empiezan a ser más grandes las controversias, cosa que Madonna aprovecha perfectamente bien, y por eso digo que nada es casualidad, porque en el año de 1989 aparece Like a Prayer. ¿Se acuerdan de ese video? ¿Se acuerdan de todo lo que se generó? Símbolos religiosos, santos que cobran vida, comportamientos no adecuados en una iglesia católica, y así podemos sumarle a todo lo que ya había empezado ella a estimular. Evidentemente este disco hizo que el Vaticano la condenara, la excomulgara, que todos los grupos religiosos se le vinieran encima, y no era para menos, les estaba picando la cresta con toda premeditación, alevosía y ventaja. Claro que Madonna sabía perfectamente lo que estaba haciendo, y sabía que el disco Like a Prayer iba a generar eso, pero como también la popularidad de Madonna iba hacia arriba, resulta que protagoniza una campaña con Pepsi, el refresco más importante de Estados Unidos y el cual se ha caracterizado por siempre tener a las máximas figuras tanto del espectáculo como la música. ¿Pero qué creen? Estos grupos religiosos, conservadores y cuidadosos de las buenas costumbres, se le vienen encima a la refresquera para que cancele el contrato. ¿Y qué creen? Lo logra. Pepsi decide cancelar el patrocinio con Madonna, pero sí le pagaron la cantidad que habían quedado por la filmación del mismo. Es 1990. Madonna tiene 32 años y solo 7 años de carrera. Sí, solamente 7 años. Pero está gozando las mieles del éxito de 3 discos previos, sabiendo perfectamente bien lo que genera en sus seguidores, pero también conociendo a la perfección lo que genera en sus detractores. 1990 y MTV y Billboard la nombran la artista del año. 75 millones de discos en solo 7 años. Aquí ya Madonna es Madonna. Con todo este éxito, Madonna decide salir de gira una vez más y se lanza con el Blood Ambition World Tour. Esta gira fue importantísima para Madonna, porque por un lado le dio la oportunidad de llevar en vivo, de llevar a escena el video musical de Like a Prayer. Y evidentemente los medios de comunicación le ayudaron muchísimo porque empezaron a levantar más en morbo a la gente. Porque los mismos grupos que ya habían estado en contra del video, también evidentemente estaban en contra de la gira. Entonces, parte de querer ir a ver a Madonna era para ver qué iba a pasar y qué iba a hacer, principalmente cuando cantara esta canción. Pero durante esta gira,
también salió un factor importantísimo para la carrera de Madonna, pero por el lado fashionista. Recordemos que ya en los 80s había marcado esa tendencia de moda con los jóvenes. Pero lo que sucede aquí es que sale por primera vez el corset de Jean-Paul Gaultier. Este que tiene el busto en forma de picos y que luego ya fue repetido en algunos otros videos, pero que se volvió icónico para la carrera de Madonna y sobre todo para sus seguidoras. Y como si esto no fuera suficiente, toda esta gira fue grabada en video y algunos años después salió en formato Laserdisc. Si sabes de qué estoy hablando, vete a checar porque probablemente tienes una bola de achaques que no te dejan en paz. Pero el punto no es este. El chiste es que este Laserdisc, este material en Laserdisc, ganó un Grammy como mejor video en formato largo. En conclusión, una gira exitosísima por donde queramos verla. En este punto de su carrera, Madonna tiene una participación en el cine bastante peculiar. Si bien ya había participado en el año del 85 en un par de películas, obteniendo buenos resultados como actriz, resulta que aparece en la película de Dick Tracy. Sí, haciendo un papel de femme fatale, seduciendo al protagonista, pero en una película que es un cómic, una película que iba dirigida para niños. Habrá quien diga ahorita, Víctor, no era tanto para niños, pero la realidad es que sí, muchos niños vieron esta película, pero sobre todo empezaron a reconocer a Madonna en otra faceta, en otros papeles, o a lo mejor hasta era la primera vez que la conocían, sin tener relación alguna con lo que estaba cantando o lo que estaba haciendo en sus conciertos. Otro dato curioso de la participación de Madonna en esta película es que ella canta una canción en el soundtrack. Y si bien no es la canción principal, la que ella interpreta ganó el Oscar a la mejor canción de ese año. Estamos en el año de 1992. Y Madonna obviamente lanza un disco con un nombre que no podía dejar atrás a los anteriores. El nombre de este disco, Erótica. Pero el chiste de este disco es que se anunció que vendría acompañado de un libro de fotografías de Madonna con sus bailarines. Nadie dijo nada más en su momento. La sorpresa fue que era un material totalmente explícito de Madonna y sus bailarines, realizando posturas, poses o como le quieran decir, de alto contenido sexual. Evidentemente este libro tuvo mucho más demanda que el disco, al grado de que al día de hoy es considerado un objeto de culto y además está valuado en miles de dólares. Pero ahora también, otra cosa curiosa con el lanzamiento de este libro y de este disco, es que ese mismo año Madonna vuelve a participar en una película llamada A League of Their Own. ¿Esta película de qué trata? Del primer equipo de béisbol de mujeres que hubo en Estados Unidos y a todo lo que se enfrentaron. ¿Qué tenía que ver este papel con lo que había presentado antes, tanto en el disco como en el libro? Una estrategia muy fácil. Una Madonna que pueda hacer cosas totalmente diferentes, dirigidas a públicos completamente distintos. La carrera de Madonna sigue. Continúan las giras, continúan las entrevistas y sobre todo continúa la estimulación a las audiencias de ser una persona confrontativa, una persona incendiaria, una persona seductora, una persona que quiere estar viendo nada más qué reacción produce en la audiencia. Llegamos al año de 1996. Madonna tiene 37 años. Ya no es ninguna chavita, pero sigue siendo considerada una persona como nos venía estimulando anteriormente. Pero ya que estábamos hablando de incursionar y entrar en terrenos a lo que poco nos tenía acostumbrados, este mismo año protagoniza la película Evita. Una película que llama muchísima la atención por ser una biografía justamente de Eva Perón. Y esta actuación hace que Madonna gane
un Globo de Oro. Con esta participación, Madonna demuestra que sí es actriz y que sí puede ganar premios. Este mismo año nace su hija Lourdes María y con ella empieza toda una evolución en la carrera de Madonna. Ya de los años de 1997 al 2000, la carrera de Madonna empieza a tener una evolución fuertísima. Y aquí es justamente cuando empieza a ser considerada un caso de estudio de imagen pública como dinamismo de la imagen. ¿Por qué? Porque empieza a evolucionar de acuerdo a su forma de pensar, pero también a los intereses que empezaba a tener su audiencia principal. Por ejemplo, en el 97 ella empieza a tener la necesidad y se involucra en cuestiones de misticismo oriental o en la cábala. Al año siguiente, en el 98, aparece un disco importantísimo en la carrera de Madonna que es el Ray of Light. Vean aquí también ya cómo los nombres de los discos empiezan a cambiar. Deja a un lado totalmente la línea que venía manejando y se centra en eso. Encontró el rayo de luz, en este caso buscando esa espiritualidad. Estamos en el año 2000 y en este año la industria musical tiene muchísimos cambios. La gente también quiere escuchar cosas nuevas y empiezan a darse una mezcla de géneros como por ejemplo el country pop o el rock dance, etcétera, etcétera. Y resulta que Madonna también se quiere subir a lo mismo y presenta el disco Music. De este se desprende el sencillo Music, igual que el título del disco, pero también sale la canción What It Feels Like for a Girl. Este video es dirigido por Guy Ritchie, quien después se volvería esposo de Madonna y papá de su segundo hijo. Pero ¿qué tiene este video? Que en este punto la gente percibe o dice que quedó atrás lo espiritual y que volvió a relucir la esencia de Madonna, ya que en este video tiene una temática muy controversial, al grado de que MTV y VH1 decidieron pasarlo después de las 9 de la noche. Entonces, ¿qué estaba pasando? Porque Madonna para este entonces ya tenía 42 años y resulta que estaba regresando a hacer lo mismo que hacía en sus 20s. Llegamos al año 2003. Madonna tiene 45 años y se presenta una de las actuaciones más icónicas en la historia de la música, la entrega de los MTV Video Awards. El número que abre las dos estrellas del pop juveniles más importantes del momento, Britney Spears y Christina Aguilera. Ambas vestidas de novias, cantando una canción, y de repente de un gran pastel aparece ni más ni menos que Madonna, vestida de negro, desciende, se acerca a las dos y les da un beso en la boca a cada una de ellas. La televisión solo captó bien el beso a Britney Spears, el de Christina Aguilera fue mucho más rápido y no lo captó. Pero esto levantó muchísima controversia en el sentido de que por un lado Madonna les estaba cediendo el trono de princesa, pero también hubo quienes dijeron quién es la que ocupaba el lugar número 1 y que no iba a dejar que nadie se lo quitara. Lo curioso es que en este mismo año, después de esta presentación y de seguir con este tipo de escándalos, repito, Madonna tenía ya 45 años. Decide incursionar a escribir libros para niños. ¿Por qué? Pues evidentemente porque muchas de sus seguidoras ya estaban viviendo esa etapa de tener niños chiquitos. En este momento sus hijos tenían 7 y 3 años aproximadamente. Entonces se involucró en escribir historias para niños, mismas que fueron consumidas y compradas por sus fans, que también ya eran mamás y querían contarle los cuentos escritos por Madonna a sus hijos. Como todo en la carrera de Madonna, ha sido evolución. Repito, no por algo es un caso de estudio en cómo la imagen es dinámica para todos, pero principalmente para una figura pública como ella. En el 2005
sale otra vez la tendencia y el cambio musical hacia el dance o hacia la electrónica, y ella lanza el disco Confessions on a Dance Floor. Este disco ha sido uno de los más exitosos en su carrera. Su gira recaudó 260 millones de dólares y estableció récords, tal cual, como la gira que más generó. Además de que la crítica recibió con muchísimos elogios este disco y ganó un premio Grammy como mejor disco de música electrónica. La reina del pop ahora también ya estaba siendo reina del electrónico. En esta búsqueda de estar evolucionando y tratar de llegar a nuevas audiencias, porque evidentemente siempre va a haber jóvenes, siempre va a haber audiencias nuevas a las cuales hay que llegarles, y si tú como figura pública quieres mantenerte ahí, pues tienes que estar con esta continua evolución que ya hemos mencionado. Madonna empieza y sigue haciendo cambios y, por ejemplo, se involucra a ya dirigir su primer película. Ella ya está como directora. En este momento también empieza con la adopción. Ella decide adoptar a un niño malawí y mucha gente lo tomó a mal, ¿no? Lo tomó a mal porque más allá del hacerle bien a un chavito, la crítica fue muy dura con ella, diciendo que era una estrategia totalmente mercadológica para que se siguiera hablando de ella, ya que la música estaba quedando en un segundo lugar o que llevaba ya muchos años sin haber sacado un disco. Entonces, aquí ya Madonna sigue buscando cómo estar vigente y hace colaboraciones. Hizo colaboraciones con David Guetta. En el Super Bowl del año 2012 también sacó dentro de su presentación a LMFAO, a Nicki Minaj, a MIA o a CeeLo Green. Y esto hizo que tuviera mucho más audiencia. De hecho, para eso Super Bowl rompió el récord como el Super Bowl más visto en la historia, con más de 114 millones de televidentes. A raíz de todas estas colaboraciones y ya con una Madonna de 54 años en ese entonces, a la del día de hoy de 66, ha habido muchísimos cambios y ha habido muchísima evolución, tanto en su música como físicos. Si bien fue considerada o es considerada ícono de la moda durante muchas etapas, también esta necesidad de estar vigente y de no envejecer hizo que hiciera algunas adecuaciones estéticas, principalmente en su cara, y no le fue muy bien que digamos. Hubo ya unos momentos en los cuales también fue altamente criticada, en la que ya se decía que envejeciera con dignidad, pero una vez más, a sus 66 años, las fotografías de Madonna hoy por hoy lucen espectaculares, al grado que es vinculada con todo este fenómeno de la sustancia. Es una de las artistas que siguen mostrando ahorita de los cambios que han tenido de unos años en los que se veían, digamos, con un desgaste significativo, y al día de hoy lucen mucho mejor y mucho más jóvenes que como antes. Si bien ya no tenemos mucho que decir de Madonna y sabemos quién es, a la reflexión que podemos llegar y el de por qué le dedicamos este capítulo a ella es justamente por eso, de cómo en este dinamismo de la imagen ella supo o ha sabido estimular perfectamente a sus audiencias, primero identificándose con la juventud y sus necesidades, después evolucionando a una cuestión más espiritual, después regresar al basics de tener que dar de qué hablar por algún lado. Por otro lado, siendo mamá, escribiendo libros para niños y que tu audiencia, que también ya creció, crezca contigo. De Madonna podríamos seguir hablando durante horas. Es un hecho que hay material de sobra para poder decir y describir la grandeza de esta artista. Lo que es un hecho es que muy pocos logran el dinamismo de la imagen como lo ha logrado ella. Muy pocos han sabido evolucionar a través del tiempo
estimulando tanto a la misma audiencia como llegándole a audiencias diferentes de acuerdo a sus necesidades. Por todo esto, no hay mucho más que decir, solamente Madonna es Madonna. Yo soy Víctor Gordoa Fernández, síganme en mis redes sociales como Víctor Gordoa F. De igual manera sigan a Rock and Roll, escúchenlo, compártenlo y denle like. Hasta luego.